pues la recepción de una iniciativa. En realidad eran dos iniciativas, una a la ley de amparo y otra a la ley federal de protección industrial, ambas iniciativas enviadas por la presidenta de la República. Esta primera iniciativa pues tiene como fin modificar, le repito, la ley de amparo y también el Código Fiscal de la Federación y la ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de modificar los términos, y dice así, pues, pues del recurso del amparo. Se trata, según lo dice el documento, de facilitar la justicia para defender intereses colectivos o también pues, intereses difusos, tratar de tener mayores definiciones y evitar que se use de manera abusiva para impugnar normas en general también. Y bueno, hay quienes señalan, ayer yo veía reacciones en las redes sociales de abogados, de expertos que pues han criticado en esta primera lectura, Oscar, que se trata de una modificación a la ley de amparo justamente para tratar de evitar que se frenen, ¿no?, decisiones que convienen al gobierno. Sí, y es que actualmente si se presenta una demanda de amparo, una solicitud de amparo, la ley está facultada para suspender, por ejemplo, una obra que esté dañando el medio ambiente. Y en este caso, con esta modificación, mientras se toma la decisión ya definitiva, la obra podría seguir adelante. Y si el juicio se prolonga por años, pues la obra puede hasta terminarse, ¿no? Ese es uno de los puntos que se plantea en la exposición de motivos de esta ley. Vamos a platicar y agradezco mucho, como siempre, que nos tome el enlace el doctor Javier Martín Reyes. Él es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en estos temas. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Primitivo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Javier, ¿se trata de facilitar la justicia o obstaculizar la posibilidad de que se otorguen suspensiones a diestra y siniestra? No, mira, yo creo que es muy paradójico, Primitivo, que esto se trate de vender como una reforma precisamente para incrementar el acceso a la justicia y lo que tú ya decías, para proteger de una mejor manera los intereses colectivos, los derechos difusos, como podrían ser cosas tan importantes y que se supone que le interesarían a la presidenta Sheinbaum, como sería la protección del medio ambiente. Quizá lo que habría que decir es que esta es una reforma que lo que hace es cerrar la puerta del amparo, o sea, es decir, va a ser más difícil que diferentes actores sociales, comunidades, organizaciones no gubernamentales acudan al juicio de amparo, que hay que decirlo además, es el recurso con el que todos y todas contamos como personas en lo individual. Entonces, lo primero que hace es cerrar la puerta del amparo. Segundo, dificulta aún más el tema de las suspensiones, ¿no? Sabemos que muchas veces cuando lo que se está controvirtiendo, ya lo decías tú, pues una obra, por ejemplo, que no tiene los permisos medioambientales, que está generando un deterioro a las condiciones del medio ambiente, lo que se necesita es una resolución judicial que de entrada le ponga pausa a la ejecución de esa obra. ¿Para qué? Para que haya un tiempo suficiente para que el juez o la jueza pueda analizar el fondo del asunto, decir quién tiene la razón. Pero muchas veces lo que sucede es que si no se otorga la suspensión, si no le ponemos esa pausa, lo que puede suceder, Primitivo, pues es que los daños sean irreparables o que luego, cuando se llega al fondo del asunto, pues la obra ya esté completamente construida, no se hayan seguido los protocolos en materia medioambiental o de otro tipo, y en esa medida lo que puede suceder es que esas afectaciones se pueden volver irreparables. Entonces, esta es una reforma para que haya menos impugnaciones. Esto es una reforma para que las autoridades puedan, déjame ponerlo así, violar con una mayor facilidad, ¿no? Los derechos de todas y de todas. Y en ese sentido, yo te diría, Primitivo, es muy paradójico que una presidenta que se dice de izquierda, que se dice además comprometida con el medio ambiente, esté presentando, ahora sí ella, una iniciativa. Aquí ya no vale alegar lo que sucedió con la reforma judicial. La reforma judicial pues no fue una idea de la presidenta Sheinbaum. Todos sabemos que esa fue pues una iniciativa que presentó y firmó el entonces presidente López Obrador. Luego ella la hizo propia, no se opuso, incluso la llegó a impulsar de manera muy activa.
pero la reforma judicial y sus muy nefastos efectos, pues sí fueron de alguna manera pues una herencia que luego ella recibió y decidió apoyar. Esto es algo diferente. Esta sí es una iniciativa de ella que ella está presentando y a final de cuentas creo que se tendrá que hacer cargo pues la titular del Ejecutivo por presentar esta iniciativa y muy probablemente pues ya sabemos que es lo más posible que suceda, ¿no? Que las mayorías que tiene hoy Morena y aliados en el Congreso terminen de aprobar una reforma de nueva cuenta, Primitivo, que sería regresiva y que significaría un retroceso de por lo menos algo así como unos 14 años, porque nos podría dejar con mucha probabilidad en algo muy cercano al estado previo que teníamos a la reforma de 2011, que de nueva cuenta lo que buscó fue ampliar las puertas del amparo, abrir las puertas de los tribunales, y esta es una iniciativa que va precisamente en el sentido contrario, ¿no? Oye, Javier, con esta iniciativa o iniciativas de este tipo, sumadas a un poder judicial incondicional, porque finalmente eso es lo que está quedando después de las elecciones del poder judicial que tuvimos en junio pasado, ¿va a ser imposible litigar contra el gobierno? Yo diría cada vez es más difícil. No es que sea, digamos, imposible en términos jurídicos. El amparo sigue existiendo, no se elimina. Pero hoy ya en día, Primitivo, pues tú piénsalo, cualquier actor social, o sea, digamos, desde las grandes empresas hasta las ciudadanas y los ciudadanos de a pie, pues nos estamos haciendo una pregunta, ¿no? Que es que, pues, ¿para qué acudir a los tribunales, ¿no? ¿Qué tan creíble es la amenaza de recurrir a un tercero imparcial cuando suceden las dos cosas que tú ya apuntabas? La primera, digamos, gran cambio, transformación que hemos visto de la judicatura fue la reforma judicial, que tenía dos objetivos muy específicos, Primitivo, que fue primero purgar a todos los poderes judiciales, es decir, entre 2025, este año 2027, todas las personas que llegaron ahí por exámenes, por su mérito, que habían mostrado independencia, que tenían periodos de nombramiento por tiempos fijos o indeterminados, se van. Segundo, el tema de la captura, ya lo vimos, las elecciones que tuvimos no fueron elecciones libres y auténticas, no fueron decididas por el voto libre e informado de la ciudadanía, que terminó definiendo el resultado de ese proceso electoral para los principales órganos, pues esos famosos acordeones, es decir, esa movilización ilegal que estuvo apoyada desde el oficialismo y desde Morena. ¿Para qué? Pues para tener jueces precisamente que sepan a quién le deben el cargo, que sepan que permanentemente van a estar amenazados por el Tribunal de Disciplina Judicial y que sepan que si el día de mañana quieren reelegirse, porque para la mayoría de los cargos judiciales hay reelección, pues van a necesitar otra vez de ese apoyo ilegal. Eso es algo que está en proceso, falta la otra mitad en 2027, con mucha seguridad se concretará. Y ahora lo que estamos viendo, tanto en ese llamado Plan C, en la reforma judicial que ya se aprobó, y con este tipo de iniciativas, Primitivo, es otra dimensión de la destrucción del Poder Judicial, que es un debilitamiento de sus facultades. Ya se aprobó la llamada reforma de supremacía constitucional para no poder impugnar reformas a la Constitución que violen derechos. Ya se aprobó también a nivel constitucional, Primitivo, otra reforma para limitar los efectos tanto de las suspensiones como de los amparos, es decir, para que los efectos no puedan ser generales. Y esta es una iniciativa adicional, diferente, que regula otras figuras, pero que tiene la misma inspiración. Ahora lo que se quiere es que desde la entrada, desde el acceso, desde la puerta de la jurisdicción, se cierre esa importante llave que teníamos, o que todavía tendremos formalmente, que es el interés legítimo. Pero claro, ¿qué es lo que hace esta iniciativa? Hacer una definición del interés legítimo. Es tan restrictiva que de nueva cuenta nos podría regresar a un estado de cosas previo a la reforma de 2011. Entonces, pues claro, la gran pregunta es, ¿qué probabilidad tiene alguien de acudir a los tribunales, de obtener una suspensión o un amparo por actos de autoridad que sean violatorios de los derechos? Cada vez menos, ¿no? Entonces, esta es una reforma que paradójicamente lo que hace es desincentivar, o sea, es decir, crear incentivos para que los actores sociales no vayan a los tribunales, y creo que eso siempre es una mala noticia, ¿no? ¿Cómo queda este término que me parece fundamental del interés legítimo? ¿Cómo se va a determinar, Javier? Mira, lo que dice la Constitución es que para presentar un amparo, uno tiene que demostrar que tiene o interés jurídico o un interés legítimo, es decir, que se tiene que acreditar
una afectación directa a nuestra esfera de derechos. Tú piénsalo, una persona que es detenida de manera ilegal por la policía o por la fiscalía puede llegar y decir, oigan, ahí hay un acto de una autoridad que no está siguiendo el protocolo, que está excediendo los términos, y eso me genera a mí una afectación directísima, porque yo estoy privado de mi libertad. Eso sería un interés jurídico. Sí. Ahora, un interés legítimo, ¿cuál podría ser? Pues precisamente piensa tú en una comunidad que reside, ¿no? Cerca de una mega obra, de una construcción que está generando una afectación al medio ambiente. Bueno, pues ahí la afectación no es ni individual, es una afectación colectiva o difusa. Y déjame ponerlo así, el daño no es directo, medible, palpable, evidente, no, son efectos que se van generando de manera paulatina, gradual y probable. Para eso servía el interés legítimo, para poder impugnar ese tipo de determinaciones, para que los integrantes de la comunidad afectada pudieran acudir a los tribunales. Hoy lo que se pretende es establecer en una definición en la ley donde se diga que el interés legítimo implica que haya una afectación jurídica real, actual y diferenciada, ¿no? De tal manera que acudir al amparo te genere un beneficio cierto y directo. ¿Cuál es el problema de eso? Que es redefinir el interés legítimo como si fuera el interés jurídico. ¿Para qué? Para que menos personas puedan presentar precisamente este tipo de impugnaciones. Por eso te digo, el riesgo es regresar a ese estado de cosas que teníamos antes de la reforma de 2011 y que de esa manera se dejen de proteger derechos colectivos, sociales o difusos, como podría ser el tema del medio ambiente, que vaya que en estos tiempos es importantísimo. Sin lugar a dudas, una iniciativa que restringe al finalmente un derecho. ¿Por qué? Pues porque la ley de amparo o el recurso del amparo es lo que nos permite combatir o pedir que la justicia se interponga entre la afectación que podemos recibir de un uso abusivo, ¿no?, del poder de parte de quienes integran las diferentes instituciones del Estado en los diferentes niveles de gobierno, desde luego. Javier, como siempre, muchas gracias. Primitivo, como siempre, un gustazo, un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Ahí